para partir, bueno, para nosotros es un gusto poder dialogar con usted y para poder comenzar esta entrevista nos gustaría que usted se pudiese presentar, que nos pudiese contar un poco de usted, como por ejemplo a qué se dedica, con quién vive, un poco más como de la vida cotidiana de usted para irnos conociendo. Correcto. Bueno, yo soy Juan Salvador Polisi Contreras, tengo 74 años, eh, soy hasta hace poco, o todavía, activo militante de la sociedad civil, no he militado nunca en un partido político, soy dirigente social durante muchos años, dirigente vecinal, fui miembro, digamos, de todo lo que fue el movimiento social en Concepción contra la dictadura. Estuve muchas veces detenido, eh, relegado, en fin, con varias cosas así. También fundé, junto a otros compañeros dirigentes y ex dirigentes, el año 78, el taller de análisis sindical y social, TASI, que era donde organizábamos a los trabajadores en sindicatos, eh, capacitábamos, buscábamos ayuda para capacitar, en fin, en todo lo que eran los derechos de los trabajadores, que habían sido conculcados durante la dictadura, ¿no es cierto? Tuvimos 50 años de retraso en las leyes sociales. Por lo tanto, fue un foco, el TASI fue un foco de resistencia en Concepción. De allí, además de la capacitación y todo lo que hicimos, se organizaban las marchas hacia el centro de Concepción. Estábamos en ERA con Colo Colo, entre Colo Colo y Castellón. Y era 855. Y bueno, fuimos allanados en varias ocasiones. Y muchos de nosotros fuimos reprimidos. Junto con ello, el año 84, fundamos 4 o 5 dirigentes, fundamos el Taller Literario de Trabajadores Mano de Obra, como referente cultural del TASI y como para poder llegar a otros estamentos. Esto con el mismo fin, ¿no es cierto?, de buscar la democracia y más que la democracia, la libertad. Eh, don Juan, antes de que usted, o sea, de que nos adentremos a conversar, porque igual es fundamental lo que usted nos está mencionando de ¿Sí? la creación del TASIS, que la idea es que después también podamos como profundizar en eso y sobre todo después con el tema de los años 80, en su relación con las protestas. A mí me gustaría saber un poco antes de eso, de que cuando usted comienza a trabajar, nos dice que usted se considera también un dirigente vecinal y sindical. Entonces, me gustaría saber cuándo usted comienza a trabajar en dirigencias vecinales y sindicales. ¿Fue antes de la dictadura? ¿Cómo fue ese proceso? Que nos pudiese contar y qué lo llevó a ingresar a este tipo de dirigencia. A mí, de partida habría que decir que yo me crié en el hogar de mi padre, que era una casa grande, antigua, ah, donde habíamos una tremenda familia. eh, en esa casa vivimos 10 hijos y una serie de eh, hermanos o hijos de él que los recogió en la calle. Mm, Entonces ayudaba a los niños eh, sin medio y bueno, eso también nos ayudó a conformarnos nosotros como solidarios. En fin. Junto con eso, un día él nos dice, hay que formar un club deportivo. Y forma un club deportivo ahí en la casa. Y no, entre toda la pandilla del barrio, los que vivíamos en la casa y todo, y nos compra las camisetas, en fin. Y nos dice, ustedes tienen que formar una directiva
y esa directiva va a ir, va a golpear las puertas de los clubes del barrio, que eran muchísimos en ese tiempo. Vivíamos en Chillancito, ahí está el Matadero, los hermanos Carrera, el Puente, Camilo Enrique, en fin, Matadero, habían muchos clubes. Y ¿cómo se llama? Y un poco nos empuja a que vayamos a los clubes a golpear la puerta de señores grandes que jugaban al fútbol, y con los que tuvimos que dialogar nosotros para pedirles que nos jugaran con sus divisiones infantiles. Nosotros teníamos un equipo, ¿no? Entonces, eso como que nos hizo más patúos, más entradores, y bueno, y ahí ya también me eligieron presidente casi por decreto supremo. Y fue la bolita como para empezar. Después, bueno, yo fui un estudiante muy rebelde, me echaron de muchas partes. Y después terminé siendo trabajador. Trabajé en la construcción, trabajé en la CRAP de Penco, trabajé en Huachipato, antes trabajé en Vía Sur, que era un asunto de buses interprovinciales, y terminé en Huachipato. Ahí ya asumí durante la dictadura roles de delegado sindical, y bueno, y organizamos la resistencia dentro de Huachipato, con una que iban desde la discusión legal, digamos, con la empresa por las garantías que nos querían quitar, en fin, y defendiendo a los compañeros y todo eso, pero también con resistencias más activas como pequeños sabotajes y cosas. Posteriormente, y ya mientras todavía trabajaba en Huachipato, un ex dirigente gráfico, Juan Alcántara Chandía, trabajaba en una ONG, en Ayuda Cristiana Evangélica, y él, a través de esa organización, llama a una serie de dirigentes, ex dirigentes, gente activa, que sea, en los sindicatos. Estos eran de dirigentes de los textiles de Tomé, de los textiles chihuayantes, de Lota Green en Lota, de los poseros de Lota, de los gráficos y de los choferes. Bueno, y con ello se conforma, ¿cierto?, el TASI, que en un principio fue una especie de coordinación sin nombre y que posteriormente, después de muchas reuniones y todo, terminó llamándose, ¿cómo se llama? No sé quién le puso. Ahora, dentro de todos los que íbamos. Ahora, en eso eran reuniones clandestinas, ¿no es cierto? Sí. 78 no había por donde todavía asomos siquiera de libertad. Y se empezó a construir o a cooperar en la construcción de la recuperación del movimiento sindical. El TASI llegó a estar en el Comando Regional de Trabajadores y en la formación de la Central Unitaria de Trabajadores. Tenemos esos pecados capitales de origen de esas organizaciones que después se desviaron de los principios inaugurales, digamos. Porque la idea era recuperar el movimiento sindical de antaño, pero no se pudo. Eso. También nosotros en el TASI fuimos miembros organizadores de la Red Nacional de Prensa Popular. Esto era que todos los organismos sindicales, estudiantiles, de iglesia, de trabajadores, en fin, culturales, de mujeres, todos
en ese tiempo sacaban alguna revista o algún panfleto o algún informativo. Y en esa red de prensa popular nos coordinábamos. Entonces, en Santiago había Ecocomunicaciones, que es una ONG que todavía Sí, de Mario Garcés. persiste. Sí, sí. Sí. Y ellos fueron los que conformaron eso y llamaron, hicieron contacto con Medio Mundo y bueno, teníamos información de Arica a Puerto Montt, o sea, de lado a lado en Chile, porque nosotros que hacíamos boletines los enviamos a Santiago, a un fondo que había allá, y todas las organizaciones enviaban, entonces se entrecruzaban los boletines y los tiraban hacia otros sectores y así podíamos saber nosotros qué es lo que pasaba en otros lados. De hecho, en Concepción, la red de prensa sacó un boletín que se llamó El Pacallao, que era justo porque habíamos estado estábamos en estado de sitio, donde obviamente todo era manejado, eh, no se podía decir nada, en fin. Entonces salió Pacallao. Eso. Y bueno, nos cuenta el surgimiento del Taxi en el 78, la importancia, ¿cierto?, de crear mecanismos de resistencia, sobre todo en un contexto, en los primeros años de dictadura, que eso eran bastante complejos. Eh, pero me gustaría saber también cómo se articuló el Taxis también a nivel regional, o sea, cómo fue esa vinculación con los obreros quizás de Lota, de Coronel, y no solamente también con el tema de obreros, sí que hubo quizás alguna relación también con los movimientos estudiantiles, con otro tipo de movimientos, o incluso después en los 80 vienen los momentos de pobladores, que ahí también es fundamental porque ellos son los que levantaron las protestas del 83. Entonces, si es que Así hubo es. alguna relación, alguna vinculación, algunos diálogos entre el Taxis con otros movimientos. Sí, mira, en ese tiempo en la calle nos encontrábamos todos, en la plaza, en las manifestaciones grandes, pero también nos coordinábamos en reuniones en la vicaría, en la pastoral, en la pastoral universitaria, Ah, sí. y por lo tanto teníamos relaciones y logramos nosotros eh, colocar, o sea, entablar diálogo con los estudiantes y pedirles a ellos que nos asesoraran también en la capacitación, por ejemplo, los legales. Nosotros llegamos a tener un departamento de asesoría jurídica para los trabajadores que era con estudiantes ¿cómo se llama?, de derecho. Mm. Así que en cuanto a eso, estuvimos bastante ligados, tuvimos bastante ligación con el mundo estudiantil y con Petro, con Huachipato, con los sindicatos grandes también, que eran los que también apoyaban las distintas gestiones, el sindicato Petro con Ricardo Barrenechea a la cabeza, estuvo siempre abierto para nosotros y para poder hacer cosas reuniones masivas de dirigentes que estaban absolutamente prohibidas, pero que se podían hacer ahí bajo el alero de Petro. Así que eh, hay mucho, hay mucha gente a la que hay que agradecerle todo, así Sí. nosotros fuimos un eslabón Mm. mínimo en toda esta cosa. Y fueron Hay parte. parte Sí. de todo un cuerpo Mm. social que se manifestó y que soñaba con una sociedad diferente, Sí. Sí, eso muy nosotros, diferente. por eso también dentro de los conversatorios que estamos realizando hemos tratado de tomar como las distintas aristas de lo que usted mismo menciona, de que cada uno de todas estas personas que participaron fueron eslabones de un proceso que quería generar un cambio mucho mayor y que todos Claro. estaban remando para el mismo lado. Por eso se dialogaba y lo que usted menciona es interesante porque siempre se existió ese diálogo entre distintos movimientos, ya sea usted como el área sindical, otros con el área estudiantil.
Y usted mismo dice que todos ellos se encontraban en las calles, se encontraban en algunas reuniones, en los espacios que ustedes habían configurados para hacer como un poco la resistencia a la dictadura, que eso es fundamental e importante. Fíjate que, por decirte algunas cosas, yo fui detenido varias veces con Adrián Fuentes. Adrián Fuentes era comunista. Yo soy anarcosindicalista, no tengo nada que ver con los partidos. Adrián, desgraciadamente, falleció ya. Pero también fui muy amigo, soy muy amigo de Ricardo Barrenechea, que era el presidente de la Petroc, y él era demócrata y cristiano. Entonces, en ese tiempo, como que se dejaron de lado ciertas cosas y ciertas cosas que hoy día se han profundizado, ciertas diferencias que hoy día son muy profundas, de tal envergadura que no permite, ¿no es cierto?, la unidad en ninguna de sus formas, porque tú ves la derecha van a manosear la Constitución, la nueva Constitución, a través de esta unidad que lograron de pe a pa, entre todos. Y este otro lado, mejor ni mirar. Entonces, por eso te digo, lo que se soñó no dicta mucho de todo esto. Sí, Pero en sí. fin. Sí. Don Juan, usted, bueno, habíamos conversado en otras circunstancias también, yo hace unos años atrás también lo habíamos entrevistado, nos hemos encontrado, así como dice usted, en esos años se encontraban las personas en la calle, ahora también nosotros nos hemos encontrado muchas Sí. veces en algunas actividades, también en la calle. Y usted en una de esas circunstancias me había comentado también una relación fundamental que había tenido el Taxis con un dirigente importante que era Clotario Blest. Si se Así es. pudiera referir un poco también a ese trabajo y esa importancia que tuvo Clotario también dentro incluso del taller de análisis sindical y social, del TASIS. Claro, don Clotario en realidad fue como el alma mater del Taxi. Todavía lo rescatamos mucho. Ya somos como un poco majadero, colocándolo como ejemplo de la honestidad, de la transparencia, de la consecuencia. Y bueno, a él lo conocimos en estos viajes que íbamos a Santiago, a buscar panfletos, a buscar documentación, a reunirnos en la Confederación Nacional Gráfica para ver los acuerdos que habían tenido en la CUT o en el CNT en ese tiempo, para traer, digamos, documentación. Y en una de esas, alguien me dice, vamos a ver el Clota, partimos. Y bueno, yo me hice muy amigo de él, ¿no es cierto? Más yo admirador que amigo. Y empezamos a aprender mucho de él. Primero porque él tenía una casa vieja donde vivía, pero estaba llena de libros sindicales, de documentos sindicales. En fin, y conversamos mucho. Incluso él tenía un mimeógrafo eléctrico y con manilla. Entonces, cuando ya no nos servía como eléctrico porque se frenaba, empezábamos a darle manilla. Y sacamos unos panfletos casi ilegibles, pero se sacaban pues, y se tiraban. Aprendimos mucho de él y bueno, hoy día lo rescatamos, seguimos rescatando. Y un ejemplo para la gente. Y debiera ser mucho más expuesto en los medios, sobre todo en el sistema educacional, porque, como dice uno de los dirigentes del TASI, el Alejandro Pozo, los niños salen de cuarto medio sin saber qué es lo que es un contrato de trabajo. Sí. Y debieron salir de sexta, o sea, de octavo año, pasar a la enseñanza media, digamos, con saber sus derechos, sus deberes, como trabajador primero y como ciudadano también. Sí. Eh,
También ahí quería preguntar, porque una cosita que se me había olvidado también preguntar sobre el ¿sí? Taxis es, además de usted, ¿quién más conformaron el Taxis, sobre todo en su inicio, y cómo fue ese trabajo para mencionar quizás algunas de las personas que estuvieron ahí dentro Sí, sí, de la creación y el trabajo claro, continuo que estuvieron haciendo durante el periodo de dictadura? claro. Pedro Gaete era presidente de los poseros de Lota, que eran unos viejos que hacían unos hoyos en la playa, hoyos grandes. Y, y cuando la mina lavaba el carbón, lo iba sacando, le tiraba agua con unas mangueras grandes, de ahí caía agua con un polvillo. Y ese polvo iba a dar a estos pozos y se llenaban. Mm, Y ellos sacaban ese polvo y lo vendían. Ese polvo era para hacer pilas y otras cosas, como materia prima. Eh, Él era Pedro Gaete, que era presidente del sindicato vocero. También está Francisco Leiva, de los dirigentes de Tomé. Está Lalo Mora y Víctor Vergara de Chivayante. Está Hernán Ibáñez, que era el presidente del sindicato gráfico Interempresa. mm. Desgraciadamente ya está fallecido. Él era tan leal, el viejo, que cuando me detienen a mí para relegarme, Mm. eh, fue a la comisaría a alegar el día siguiente en la mañana. Fue a alegar y que me soltaran y qué sé yo, y no tenían por qué tenerme preso. Se puso a alegar con los pacos y lo pescó un capitán, algo, y le dijo, váyase porque si no va a quedar aquí. Así que lo fue para afuera. Eh, y estábamos en estado de sitio y toda la cuestión. Entonces, eran esa clase de gente, gente buena de antes. Eh, bueno, Juan Aliaga de Huachipato, eh, Alejandro Pozo, los choferes. Bueno, y el principal, Juvenal Candia, que era, ¿no es cierto?, el fundador real, el que nos llamó a todos para empezar a echar a andar esta cuestión. De él surgió Esta la gran idea. empresa. Sí, Sí, un tremendo trabajo que realizaron. Y dentro de ese trabajo, usted me mencionó de que, bueno, crearon el taller literario, mano de obra, en la Red sí. Nacional también de Prensa Popular, que sacaron ese boletín que me menciona. ¿Qué otro tipo de trabajo, además de esos dos que me mencionó, también? Mira, sí. Bueno, se hicieron cursos de capacitación sindical, pero también se hicieron cursos de capacitación para mujeres. Y ahí entró, por ejemplo, en una primera etapa, mi señora, la Rosa Augusto, la Rosita, que hizo cursos de multicosa, esos que pintan y todo, Mm, y organizó a las mujeres. Después se creó el sindicato de secretarias, eh, que realmente habían algunas secretarias, pero la mayoría no era secretaria. La cosa era organizar. Eh, con ella lograron, bueno, reivindicar a las mujeres, ¿no es cierto? Sus demandas, que son las mismas de hoy día. Eh, y ¿cómo se llama? Bueno, y habían espacio para los jóvenes, se organizó todo el mundo anarquista juvenil de Concepción, empezó ahí. mm. Eh, Hicimos el primer congreso anarquista el año 91, ya el 91, porque ya veníamos con la organización. Eh, En fin, se hicieron múltiples sindicatos, sindicatos de ambulantes, sindicatos del comercio. Por ejemplo, los supermercados fueron los primeros sindicatos de supermercados, los hicimos nosotros. El Doggy también lo hicimos nosotros. El supermercado de Frafra, que estaba allá en Chacabuco, el Unimark.
también hicieron una huelga grande, con agitación, con mucha agitación política, con los muchachos del taxi que iban a rayar, y en fin, y que se organizó de tal forma que lograron el pliego, pero posterior a eso vino personalmente Frafra, porque así eran las cosas, cerró el supermercado, puso una fila y dijo, este y este son los nuevos dirigentes del sindicato número 2, y todos los que pasan para allá van a tener un beneficio de tanto por ciento, no sé cuánto, y los que no, se quedan acá solos. Al final quedaron los puros dirigentes que tuvieron que negociar su fuero y mandarse a cambiar. O sea, sí eran las dirigentes de los choferes, por ejemplo, no los echaban, sino que los sacaban de la micro, los colocaban al lado del chofer y colocaban otro chofer. Y él andaba todo el día aburrido ahí, cumpliendo horario, hasta que reventaba. Entonces, esas maniobras se hacían. Igual ahí es fundamental el tema del trabajo que hizo el TASI, sobre todo en el contexto, sobre todo en el 79-80, cuando vienen las leyes laborales del José Piñera, que desarticula un Claro. poco a los sindicatos. Es fundamental el trabajo que empieza a realizar también el TASI de cómo de organizar y reagrupar de nuevo a los trabajadores y a los sindicatos, en un contexto totalmente complejo. Bueno, nosotros nos opusimos inmediatamente al cambio de legislación. Mm. Nos fuimos, yo trabajaba en Huachipato, teníamos unos grupos de ataque que íbamos a entrevistarnos con las niñas que llegaban a vender la transaca. Sí. Y ahí estaba en el departamento personal, era un salón, ahí llegaban las muchachas a vender o sea, a engrupirse a los viejos para que se cambien. A nosotros en Huachipato no nos obligaron a cambiarnos. Entonces, fuimos muy pocos los que no nos cambiamos, porque como el descuento era mucho menor en la AFP, los viejos se cambiaban para tener más sueldo, y se reían de nosotros porque no nos cambiamos. Pero al final, por esas cosas del destino, uno quedó mejor porque al final yo jubilé con el sistema antiguo. Sí. Entonces, esto, nosotros armábamos el cuento, ahí íbamos, retábamos a las niñas, les decíamos que iban a vender a los viejos y cuestiones, y bueno, llegaba seguridad y nosotros salíamos cohete para nuestros puestos, entonces, porque si no pescaban nos costaba la pega. Sí. Y cosas así, se hizo mucha resistencia al plan macabro de la AFP. Inclusive después se coordinó la gente de Petroc, la gente de Huachipato, la gente de las grandes empresas para irse en contra de este sistema, pero no cómo atajarlo. Tenían todo de su lado. Sí, está todo maquinado ya. Todo maquinado. Sí. En ese contexto, don Juan, una pregunta que siempre es un poco difícil, pero la hago, que usted me diga, ¿cómo fue para usted vivir en dictadura? De dulce y de agraz. De agraz porque nos sacaban la cresta cuando querían. Yo creo que tuvimos suerte de salir con vida, porque si tú revisas la prensa desde entonces, todos los días se mataba gente, en falsos enfrentamientos, en supuestos allanamientos que habían cientos de armas, cosas así, en bombazos que iba alguien a algún cabro a poner una bomba y le explotaban en la mochila porque se la habían manipulado los mismos agentes de la CNI. Entonces, yo digo que fue una suerte haber salido con vida de esa tremenda aventura. Sí. Y salir con algunos rajuños, pero rajuños no. Sí. Y con el alma intacta. Yo sí debo reconocer que las familias sufrían mucho. Sufrían mucho. Yo recuerdo a mi hijo chiquitito, el último, el más chico,
que dormía con la mamá. Él se acostaba con la mamá hasta que yo llegara. Entonces, cuando yo llegaba, él se levantaba y hacía su pieza. Pero cuando yo no llegaba, él se quedaba ahí. Entonces, una cosa bien sintomática, digamos, que era porque no sabía si yo iba a volver o no iba a volver. Súper complicada la situación. Y como te digo, bueno, y los hijos mayores también muy, además de comprometidos, muy saltones con lo que podía pasar. Y lo que indica usted es que los efectos de la dictadura no solamente afectaron directamente a las personas que se manifestaban o estuvieron de repente dentro de algún movimiento, ya sea político, ya sea social, sino que eso permeó a la población completa. O sea, como explica usted ahí, y también en otras entrevistas que hemos realizado o en investigaciones que hemos hecho, es que afectaba bastante a la familia, los efectos y la represión que generaba la dictadura. Como le dice usted, el hecho de que una persona no pudiese llegar a la casa o no saber si iba a llegar o no iba a llegar, era algo complejo. Así es. Y yo, yo rescato también como una cosa muy jodida para la gente que teníamos, para bien o para mal, un apellido medio extraño. Todos los que tenían el apellido pagaban el cuento, estuvieran de acuerdo con uno o no. Entonces, familiares tuvieron graves problemas por culpa mía. Y bueno, yo, fuera de pedirle disculpas, no podía hacer nada. Mm. Don Juan, ya entrando a los años 80, que ya nos íbamos acercando ahí, hemos conversado sobre eso, ya entrando como de lleno al tema de las protestas nacionales, que es algo que marca, o sea, nadie puede desconocer esos años, tanto Claro, de movimiento, que fue fundamental esa reorganización, pero también a mayor movimiento, a mayor manifestaciones, había también una mayor represión de parte de claro. la dictadura. Me gustaría preguntarle que durante ese periodo de protestas nacionales que mencionamos, ¿qué tipo de acciones políticas o sindicales realizaron como de forma de resistencia? Que nos pudiera mencionar algunas que usted recuerde, Sí, que sí. quiera comentar Mira, acá. mm, bueno, nosotros también, como decías tú antes, hicimos algunas incursiones en el mundo poblacional. Eh, de hecho, acá en la Pedro Aguirre, en Barrio Norte, eh, formamos un grupo de resistencia que andaba en las protestas, que quemaba neumáticos, que arrancaba no de los pacos, sino que de los milicos. Mm, Milicos pasaban con una camioneta, con una .30 atrás, y bueno, y había que sumergirse a veces en el barro, en los pantanos, por ahí, qué sé yo. mm, Cuando las lagunas ya eran unos pantanos en Barrio Norte. Bueno, se vivió todo eso eh, porque también conformamos el Comando Autónomo de Barrio Norte, se llamaba Comando Autónomo Paikaví Andalián. Entonces, obviamente que la autonomía fue uno de los pilares que desarrollamos en el TASI, tanto en lo sindical como en lo poblacional. Formamos comités de adelanto en cada población para trabajar con los niños, en murales, cosas así, cosas bien sencillas, pintando, qué sé yo, el Pato Donald, cuestiones, o cualquier otra payasada de esa, y monito y cosas, pero, pero que era ir agrupando a los niños y en torno a los niños los papás, y empezamos a pedir las sedes sociales para reunirnos con los niños, hacerles fiestas, y cosas que se hizo como una tradición en las juntas de vecinos y en los distintos sectores. Pero esos mismos comités que organizaban a los niñitos, los pintaban y todo,
después salían en la tarde a quemar neumáticos y a cortar el tránsito. Entonces, fuimos logrando abrir espacio también a través del trabajo poblacional. Don Juan, y si le pregunto, ¿qué es para usted la resistencia política? Me gustaría que ahí si me pudiese usted comentar qué es para usted la resistencia política. ¿Cómo se define usted como resistente político en el contexto de los 80 y en el contexto actual? Claro, yo creo que quienes amamos la libertad por sobre todo, es inherente a nosotros el deseo de estar contra los poderes, sobre todo contra los poderes mal empleados, porque ya por último, si un gobierno gobierna y gobierna bien para el pueblo, bueno, tú no puedes decir nada, quedas desarmado. Pero cuando hay iniquidades como esta, en que prefieren los paltos a la gente para que tome agua, en que se roban descaradamente el agua en todos lados, en que la privatizan, un bien tan esencial para el ser humano, la privatizan. Entonces, no hay mucho que decir, digamos, en cuanto a los motivos por los cuales uno enfrenta esto. Ahora, políticos traidores, llenos de traición, que te llegan a acuerdos con los dirigentes y después los traicionan, desconocen lo que firmaron, desconocen puntos esenciales de desarrollo de una población, o que te llegan, ¿no es cierto?, con el chantaje de, bueno, yo te hago una sede, pero consígueme los votos de la población. O yo te ayudo a pavimentar la calle, te consigo el proyecto, porque no sacan plata de su bolsillo, y eso es una cosa que la gente no entiende tampoco. Ellos llegan como los buenos de la película, pero la plata es de todos nosotros. Ellos postulan a los proyectos y los apadrinan y los consiguen. Pero eso no debiera ser, eso debiera quedar en la nueva Constitución, que los proyectos de desarrollo de los vecinos debieran ser a través de la Junta de Vecinos, sin padrinos, sin pituto, sin tener que acceder a este chantaje económico que hacen, porque es una sinvergüenzura. Sí, y en ese, a ver, escenario que estamos describiendo de ya post dictadura, sabemos, ¿cierto?, que durante la misma dictadura la clase política también traicionó a los movimientos populares, Popular. ¿cierto?, de que con esa transición pactada y todo lo que conllevó después los 30 años que salieron ahora a la luz con la revuelta del 2019, ese contexto que usted está analizando de la clase política actual, del escenario que se vive hoy en día, ¿piensa usted que la resistencia política es necesaria hoy en día? Lo pongo del otro lado. ¿Cómo se llama? Cuando hoy día los miembros de la UDI, que renuncian a su partido para ir como independiente, porque sabían que la Constitución, todos queríamos que fueran los independientes a construirla, fueran profesores, fueran abogados, fueran dirigentes sociales, fuera el pueblo a construir, el pueblo en sus distintas versiones, estamentos, fuera a construir esta Constitución que era para todos. Pues resulta que ya tienen listo el mono, está amarrado el moño, sí, ya tienen todos los constituyentes, entonces no va a salir una constitución democrática, va a salir una constitución muy parecida a la que había. Por lo tanto, es un deber resistir a estos carajos, porque si no van a seguir robándose el país, haciendo leyes para los ricos, para las 7 familias, entregando todo. Ya falta que privaticen el aire nomás. Entonces, bueno, esa cosa. Ahora, estos mismos estamentos políticos que traicionaron
a otro estamento, al estamento de la resistencia armada, que nosotros, al menos en mi concepto, fueron verdaderos héroes. Eran a los que nosotros no nos atrevíamos o no podíamos por nuestra situación, como familia, en fin. No nos atrevíamos a abrazar eso. Y por esto de tener que enfrentar violentamente, esa gente fue traicionada. O sea, la gente que andaba con una chapa que no tenía nombre y que se sumergió en el submundo de la resistencia, esa gente no tuvo derecho a nada. No se le dio reconocimiento en los informes, RETI o qué sé yo. Tampoco se les dio una pensión, no tuvieron acceso a pensión, a reparación, a nada. Ahí quedaron en el camino. Así que un homenaje también para ellos, que por otro camino hacían lo que hacíamos nosotros. Sí, ahí donde usted mencionaba adelante que se encuentran distintos frentes con una misma lucha, que es fundamental también ir señalándola, o sea, no desconocer todos los mecanismos de resistencia que vienen desde la dictadura hasta la actualidad. Y en eso también le pregunto que usted me menciona este tema de que sí, es fundamental, ¿cierto?, en la resistencia, tanto en la resistencia que usted mencionó en los años 70 y 80 y también en la actualidad. ¿Cómo podríamos entonces resistir ante lo que está pasando y a lo que usted mencionó ahora con el tema incluso hasta de la Constitución? O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Y cómo usted también imagina ese futuro en Chile? Que igual es una pregunta compleja, ¿cierto? O sea, Muy complejo. sí, pues plantear ese Bueno, como... esto, o sea, según como salga la Constitución, que yo ya la veo con un sesgo fascista, yo creo que va a llamar a los nuevos jóvenes a asumir roles de resistencia nuevamente. Y ese estallido de hace ya 2 años, ¿cierto? O un año y medio, va a ser permanente, a llegar a ser permanente, porque no, si las cosas no se dan como se tienen que dar, esto va de mal en peor. De hecho, yo creo que no hay que soltar la calle, que la gente tiene que seguir marchando, porque de otra forma estos se van a subir por el chorro. Sí, y para ya ir como cerrando, me gustaría hacer las últimas como dos preguntitas. Una que tiene relación con las repercusiones que muchas veces tienen el tema de generar resistencia, que usted también la vivió en los años 80 y que hace un tiempo atrás la conversamos sobre el tema de su relegación. O sea, ¿Mm? eso fue o sea, una persona cuando uno resiste de distintos tipos de medios, de forma de resistir, también tiene que estar consciente de que se puede sufrir como lo que usted sufrió. Usted ¿Eh? mencionaba, ¿cierto?, de que otras personas sacaron cosas peores, usted con Ah, lo que, pero ¿qué es lo que fue esa relegación como ya para ir cerrando más o menos este conversatorio en los años 80? ¿En qué año fue? mira, el año 84, cuando estaban todas las protestas, el señor Harpa, fundador de Renovación Nacional, sacó 18.000 milicos a la calle, cuando él era ministro de Pinochet. Entonces, ¿por qué estos son los demócratas que salen en la tele? Sí, El señor Harpa, fundador de Renovación Nacional, y ¿cómo se llama? Y te sacó 18.000 milicos a la calle. En un país en que no éramos los 19 o 18 millones que hay ahora, éramos mucho menos. Entonces, en ese contexto, detienen a un sinnúmero, éramos como 30, fuimos detenidos ahí en Concepción, y pasaban a la primera comisaría en ese tiempo, ahí en San Martín, y nos tienen ahí unos días, nos interrogan
todos los estamentos secretos, digamos, de investigación de la rama de la Fuerza Armada. El DICONCAR, que era de Carabineros, la CNI, el de aviación, de la naval, en fin. Y todos nos interrogan, todos nos sacan fotos, en fin, todos nos apremian. Y termina los días estos de encierro y un día llegan y dicen todos para afuera, ya este y este se han relegado. Nos suben a un bus y nos mandan para el norte. Y ahí llegué al pueblo Punitaqui con 3 compañeros más, 2 de San Fernando y una compañera de acá, del TASI también. Y nos dejan en el pueblo ahí en la comisaría, en la tenencia. Nos recibe el teniente, nos pega un discurso ahí, porque somos subversivos, estamos ahí, que no podemos conversar con la gente, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Y por lo tanto nosotros recurrimos al cura del pueblo. Y el cura Cupertino Cortés, que para descansa, el viejo se portó a la pinta. El día domingo, el primer domingo, cuando hay la misa del pueblo, conversamos ahí los 4 relegados y dijimos, bueno, vamos a la misa, porque es la instancia donde estaba todo el pueblo. Cosas que unos se opusieron y otros aceptábamos, ya, pero conversando llegamos al acuerdo, vamos, y fuimos. Y el cura ahí se mandó un speech que había que solidarizar con la gente que venía de afuera, y ahí ya la gente empezó a ayudarnos escondido, porque efectivamente los pacos habían dicho a todo el pueblo que éramos extremistas, que éramos terroristas, crearon todo un ambiente. Y bueno, el pueblo se mostró, el pueblo Punitaqui, muy solidario con nosotros, muy solidario. A los días recibí la visita de mi señora y de mi hijo menor, y él se quedó conmigo ahí, pasó la relegación, relegado. Incluso él llevaba un cuaderno y firmaba delante el Paco. Cuando íbamos a firmar nosotros teníamos que firmar 3 veces al día, creyendo que no íbamos a escapar por el desierto. Entonces, locura de la dictadura. Ahí lo importante también es que ese tipo de mecanismos. Perdón, mira, ahí hubo un acontecimiento bien simpático. Un día salimos de la iglesia y miramos para el patio y había un carro ahí que estaban preparando. Entonces le preguntamos al cura. Dijo, no, el carro de la Virgen, que hay que adornarlo para que pase por el pueblo. Ya, pues le dijimos, le ayudamos. Y le ayudamos, preparamos la cuestión, la Virgen ahí con una guirnalda. Y el cuento es que se hizo la procesión por la única calle pavimentada del pueblo, que pasaba por el municipio, por la comisaría y todo eso. Y adelante iba el capitán de los bomberos, el cura y los 4 relegados. Y para atrás, entonces íbamos de autoridad, pasamos por el frente de los pacos ahí riendo. Anécdota de ese tiempo. Sí, aparte que eso, bueno, también de alguna forma son mecanismos de resistencia, de resistir también a la relegación, o sea, la relegación se planteaba como un mecanismo de represión, pero las Sí. actividades y los actos que ustedes realizaban también eran mecanismos de resistencia, y eso también tiene que ver con que el hecho de que ustedes lo hayan relegado al grupo, incluso las personas del TASIS, como usted, eh, posterior al regreso, siguieron en el trabajo de la resistencia, o sea, Sí. no socavaron el tema de seguir resistiendo, No. o sea, el trabajo del TASIS siguió Siguió. posteriormente. Claro.
No, y siguió cuando yo estaba allá. Sí. Claro, no se detuvo. Mm. Eso. Sí, En esa última pregunta que le quiero hacer también tiene relación con el TASI. Es que me gustaría también, para finalizar, que me pudiera contar en qué está hoy, o si existe el TASI, si dejó de existir, o si existe, en qué está trabajando, qué es lo que realiza hoy en día el TASI. Hoy día, hasta que empezó la pandemia, digamos, como 2 meses después de la pandemia, entregamos la sede que teníamos, la última sede que habíamos arrendado. Y nos fuimos porque no podíamos hacer nada, ¿sí? No se podían hacer reuniones ni nada. Entonces, el mecena que teníamos, que era un amigo, que pagaba el arriendo, no podía, ¿no es cierto? No podía seguir pagando. O sea, nosotros acordamos que no podía seguir pagando, él quería seguir, pero nosotros le dijimos que no, porque no se podía, porque era, ¿cómo se llama?, estar gastando plata inútilmente. Por lo tanto, no está funcionando el taxi como en la vida cotidiana, pero sí hay taxianos por todo el país y fuera del país también, y tenemos contacto en las redes, y hay una página del taxi en la red, y ahí estamos siempre dando nuestras opiniones políticas y todo eso. Entonces, de alguna manera seguimos vigentes en la cosa. Y no solo eso, sino que en el mismo colectivo penquista más de alguien nos conoce. Sí, igual ahí estamos en contexto de pandemia, nada dice que se puede volver a reactivar, o sea, más adelante. Sí, o sea, esa es la idea. O sea, cada vez que hemos tenido que cerrar por cuestiones de índole política o, ¿cómo se llama?, o económica, como esto funciona de apoyo mutuo, es difícil mantener una sede y los gastos y qué sé yo. Entonces, me olvidé antes de contarte que nosotros en la peor etapa ahí de las protestas y todo eso, el 84, nosotros teníamos un comedor solidario en el TASI. Entonces la gente iba a almorzar allá, hacía un pequeño aporte, ponte ahora unos 200 pesos, algo así. Y nosotros conseguíamos leche ¿cómo se llama?, leche en CEPADI, que era una organización evangélica. Conseguíamos, no sé, harina en la vicaría, conseguíamos en otras partes alimentos, y parábamos la olla, que era como una olla común, donde iban trabajadores del comercio y trabajadores de los gráficos, pero también iban estudiantes universitarios, porque en ese tiempo no había beca alimenticia. Y ¿cómo se llama?, se juntaban 50 personas todos los días a almorzar, o más. Bueno, de esos cabros, después han estado apoyando muchas veces la cosa esta de el taller para pagar los arriendos. Y bueno, los dirigentes no cobramos ni nada de eso. Un trabajo colectivo. Claro. Por lo tanto, está la esperanza abierta de que vamos a volver. Bien, don para regocijo de las autoridades. Muy bien, don Juan, le damos muchas gracias. Y última cosita, si usted quisiera agregar algo, además de ya lo que nosotros o yo le pregunté, o si usted ahí tiene un espacio, si quiere agregar alguna última cosita. No, mira, quizá un homenaje a dos de los puntales fundamentales que han habido en el TASI durante este tiempo, porque uno es la cara visible, pero el sostén de todos los días es diferente, porque hay que estar primero coordinando las distintas organizaciones que participan para que tengan su espacio, su horario,
pero también marcando la cancha para que no se pasen de listo, ¿ah? Y muchas cosas así. Entonces, la mano dura en el TASI tenía que ponerla la coordinadora y secretaria del TASI, que es la señora Mirta Calderón. Y bueno, ella ha hecho un aporte desinteresado todo el tiempo. Nosotros cuando hemos tenido para hacerle un aporte, se lo hacemos. Y cuando no, se ha recurrido a otras cosas. O, por ejemplo, ahora los últimos 2 años, le estaban pagando por el proempleo. ¿Ah? Le pagaban el hecho que fuera secretario. Y el otro puntal fundamental es el ministro de Economía, el tesorero del TASI, que es el Alejandro Pozo Palma, expresidente de los choferes en Concepción, fundador de la Federación de Trabajadores Regional y dirigente nacional del transporte de los choferes de micro y fundador de N sindicatos aquí en Concepción. Tanto así que me olvidaba de otra anécdota. En los años de dictadura teníamos que tener 79 viejos para formar un sindicato. Y tú comprenderás que choferes tenían que actuar escondidos del empresario para firmar. Entonces, una noche de lluvia y todo eso, nos fuimos a Chihuayante a formar un sindicato. Y pasaron el tiempo con el inspector del trabajo ahí y nos faltaban 10 viejos, 5 viejos, creo, 5. Y dijimos, bueno, ¿de dónde lo sacamos? Y este frescolín del Alejandro Pozo me dijo, yo me arreglo el cuento. Partió. Y ligerito llegó como con 10 viejos. Y firmamos, todo listo. Y después que terminó el cuento, se fue el inspector y quedamos celebrando. Y le dije, bueno, ¿y de dónde sacaste a todos 10 viejos? De la chichería de la esquina. Ahora hay que darles un chuico. Así que hubo que comprar un chuico en pago, en coima, para que firmaran pero formamos el sindicato. Salvamos al resto de los viejos. Entonces, esas cosas se hacían también. Pero había que hacerlas. Sí. Era el tiempo que había que hacerlo. Bien, don Juan. Le agradecemos haber accedido a conversar con nosotros. Para el equipo es muy importante también difundir su experiencia en términos de resistencia política, porque también son caminos de lucha que nosotros y todos, nosotros y nosotras debemos conocer para también proyectar un futuro distinto. Por eso le agradecemos el haber accedido y el haber podido conversar con nosotros. A mí me gusta harto este tipo de cosas, oye, porque yo soy de la idea que no hay que olvidar la historia. De hecho, tengo un libro por ahí de cuentos que dice Cuentos para no olvidar, y que es un poco traspasar la experiencia de lo que fue, para que, no para que lo tomen como ejemplo, ni mucho menos, sino que para que sepan lo que pasó y para que también vean que ellos pueden hacer un poquito más humana esta porquería. Muchas gracias. Así que Ya pues, nos despedimos aquí de la transmisión con un saludo. Así que, chao, don Juan, muchas gracias. chao.